¿Qué tanto utilizan anestesia total endovenosa? Es que ya no hay remifentanil, es difícil. Y hoy en día podemos utilizar el fentanil en infusión y nada más, y pues el sulfentanil que también lo tenemos, pero no tenemos remifentanil. Ese es el problema que pudiera yo encontrar para no tener una experiencia. Bueno, yo te cuento que el remifentanil, por ejemplo, en Estados Unidos no es muy popular y no lo usan mucho. Ellos usan también infusiones de fentanil. Algo que me causó a mí mucha curiosidad verlos manejar anestesia total endovenosa es que dan inhalado, luego montan la anestesia total endovenosa, la suspenden y vuelven al inhalado. Eso lo hacen con frecuencia en las cirugías de columna. Siempre me pareció un poco absurdo. Entendía lo del inicio con inhalado para tomar la vena, pero lo de la finalización pasarse otra vez inhalado, y realmente la respuesta que me dieron es que siempre lo han hecho así, es decir, no hay una razón lógica para eso. Pero mira que es un país donde el remifentanil no es un medicamento muy popular, entonces utilizan fentanil. Mentiría y faltaría la verdad si yo les digo de mi experiencia con fentanil en infusión, porque no la tengo. Tal vez personas con el jefe de mi servicio sí la tenga porque no se formó cuando no había remifentanil, pero pues sí creo que el remifentanil es un opioide bastante útil para el armamentario terapéutico del anestesiólogo. Bueno, antes que nada, felicitarte por tu presentación. Los detalles muy prácticos, exactamente sufrimos de lo mismo. Una de las cosas, tú preguntabas acerca de si hacíamos estudios de farmacocinética y farmacodinámica en niños. Yo creo que es bastante difícil, como en todo el mundo. Primero, la parte ética. Segundo, el volumen que se necesita de sangre para obtener las muestras. En un niño pequeño es mucho, de tal manera que es mucha la pérdida antes de que empiece la cirugía, tal vez, o durante. Y otra de las cosas que desgraciadamente en México no tenemos muchas farmacias clínicas. Tengo entendido que el Instituto Nacional de Pediatría tiene farmacia clínica, ¿no? Donde pueden llevar sus muestras y valorar dosis de fármacos en plasmático, ¿no? Pero no es lo común. El Hospital Infantil de México también tiene otra farmacia clínica y creo que son las dos en el Distrito Federal que estamos hablando que tiene la población mayor en México. Realmente hacer estudios de farmacocinética y farmacodinámica es lo que ha limitado mucho el uso de estas técnicas en pequeñitos. Entonces, finalmente yo creo que de los que hemos usado TIVA en algunos procedimientos, la fórmula que diste al inicio de miligramos por kilogramo de peso o microgramos por kilogramo de peso, yo creo que se ajusta mucho a nuestro entorno, a la práctica clínica, y bueno, finalmente creo que es lo que bastante hacemos en México. Una cosa que... Sí, doctor. Perdón, en niños menores de 3 años, ¿no tienes mucho problema para conciliar los volúmenes infundidos al paciente? En los niños menores de 3 años, generalmente utilizo las bombas de jeringa perfusora que tienen mucho más concentrado el medicamento. Entonces el propofol va envasado puro y puedo concentrar el remifentanil. Si es un niño muy pequeño, lo concentramos a 40 microgramos por mililitro y en niños más grandes 20 microgramos por mililitro. Entonces eso hace que al estar tan concentrado el medicamento el volumen infundido sea menor. Hay algo que nosotros, es que si no, mejor dicho, no salíamos ni mañana de acá, que no mencioné, nosotros no utilizamos BIS. Nosotros no utilizamos BIS. No utilizamos BIS ni en pacientes pediátricos ni en pacientes adultos. El monitor BIS sí se utiliza en nuestro país. En mi hospital es un hospital privado universitario, pero en la introducción del BIS se ha analizado por el área de compras y el área administrativa varias veces, incrementaría muchísimo el costo para los aseguradores y los aseguradores no están dispuestos a pagar la tira de BIS, entonces no usamos BIS. Sin embargo, le contaba yo a unas de las doctoras antes de empezar, cuando hablábamos un poco del tema, que para mi sorpresa, cuando estuve en el Children's en Seattle, tenían una cantidad de tiras de BIS disponibles y nunca las usaron. Y siempre insistí, pongámosle BIS, porque quería verlo usar en niños. No, deja así. Y daban TIVA sin BIS. Entonces,
y viendo que el BIS no está lo suficientemente validado, por ejemplo, en pacientes por debajo de 1 año, realmente no lo veo como algo indispensable y quería aclararles, damos anestesia total endovenosa en niños sin BIS. También igual algo que yo hago más neuro, entonces algo que siempre me preguntan es el síndrome de propofol cuando llegan a rotar. Oiga, doctor, es que después de 8 o 9 horas y con infusiones de propofol tanto, o sea, realmente lo que usted comentaba no es algo que en el ámbito de la anestesia aparezca, ¿no? Pero yo digo, ok, si tú tienes miedo, entre comillas, de utilizar propofol a altas dosis por mucho tiempo, pues puedes combinarlo, activa, a lo mejor cuando hay remi-remi, cuando hay fenta-fenta, y si no, agregarle dexme, por ejemplo, o lidocaína, que ya está volviendo otra vez a surgir para la anestesia total intravenosa, y de alguna manera hace sinergia y disminuimos a veces tanto volúmenes como dosis de medicamento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es opción para, pues también como esos miedos que a veces tenemos de tratar de manejar altas dosis por mucho tiempo. Sobre todo eso, que si hacemos la cuenta, más de 4 miligramos por kilo hora, más de 48 horas, en este caso uno cuenta y dice, bueno, pues sí se acerca uno a la dosis que puede crear un síndrome de propofol, ¿no? Y infusión prolongada de propofol. Pero haciendo así estas mezclas, pues disminuimos también los riesgos y costos. Otra técnica para complementar lo que tú dices que estamos empezando a usar en Colombia es que en cuidado intensivo, no sé cómo sea acá, pero en cuidado intensivo la mayoría, como el 60-70% del personal médico que trabaja en cuidado intensivo son anestesiólogos, somos anestesiólogos y estamos empezando a sedar los pacientes con TCI. Entonces hay algunas unidades de cuidado intensivo en Colombia que utilizan las bombas TCI para sedación de los pacientes críticamente enfermos. Entonces, con esa objetivización, con esas dosis un poco más objetiva, y en algunas lo complementan con BIS, las dosis incluso se disminuyen de manera muy importante porque sin esas ayudas tendemos a sobredosificar a los pacientes. De hecho, la introducción de BIS en TIVA lo único que ha mostrado es que hay estudios de Cochrane que muestran que el BIS solamente previene el despertar intraoperatorio en los pacientes de alto riesgo. En la población general no disminuye el riesgo de despertar intraoperatorio o de conciencia intraoperatoria. Lo que se ha mostrado es que disminuye la cantidad de propofol que se usa, porque siempre tendemos a sobredosificarlo. Entonces esa también puede ser una buena alternativa. Y de hecho, bueno, yo en lo personal sí lo utilizo, ¿no? Tenemos la caja que nos proporciona medicamentos y ya como parte del paquete nos da los sensores de BIS y de entonces, pues digo, si ya está incluido en el precio, pues usémoslo. Entonces, no sé, igual para también explicar fármacos y todo, ¿no? Que sea más predecible. Pues nomás hay que publicar eso. Un poquito la cuestión que yo quiero comentar es si existe un estudio formal en su país donde comparen la diferencia de utilizar el propofol con la dexmedeto, hablando de todo, pues, o sea, hablando de riesgo-beneficio en el manejo transanestésico, pero también hablando de cuestiones de costos. Porque creo que una de las cosas que hacemos mal los médicos en general en todas partes del mundo es calcular nuestros dineros, ¿no? Y eso finalmente es algo que tiene que ver, ya lo comentó para el BIS, pero se usa para todo. Yo soy neurocirujano, entonces a nosotros nos compraron un neuronavegador y yo sé que no sirve para nada más que para enseñar. Igual, pero no hace que opere uno mejor. Entonces, pero el dinero sí es importante, pues, es decir, ese siempre se viene encima de uno en cualquier punto. Entonces, tienen esas comparaciones en cuestión tanto de riesgo-beneficio entre los dos tratamientos y la otra, el costo, que finalmente creo que es una de las cosas muy importantes. Y la otra sería la perspectiva, que yo sé que a lo mejor suena medio grosero, pero a veces tenemos médicos precisamente con un criterio limítrofe, es decir, ojalá y la mitad de los médicos que hacen terapia intensiva entendieran algo de volúmenes de distribución y de farmacocinética, pero la verdad es que lo vemos limitado, ¿no? Entonces, si yo tengo que estar recalculando dosis por minutos y por cosas de propos, y con eso voy a manejar a mi paciente en la terapia, pues yo mejor le pongo dexmedeto a dosis continua, ¿no? Y ya, no sé, pues, o sea, si eso también lo consideran ustedes. Bueno, entonces le contesto las preguntas todas. No conozco un estudio de farmacoeconomía que hayamos hecho nosotros respecto a eso. La técnica activa que más se utiliza en mi país es propofol con remifentanil.
Las personas que se dedican a la neuroanestesia con frecuencia asocian la dexmedetomidina. Algo que para mí es claro desde el punto de vista farmacológico y farmacocinético es que la farmacocinética de la dexmedetomidina es menos amable que la del propofol y que la del remifentanil. Cuando usted ve la prolongación en el tiempo y la vida media sensible al contexto es bastante prolongada, es decir, una vez usted suspende la infusión, el paciente puede tener efecto clínico de manera bastante prolongada en el tiempo, de tal manera que si usted necesita una evaluación clínica rápida, eficaz del paciente, propofol, remifentanil puede ser una mejor alternativa a veces. No tenemos estudios de costo como tal de la utilización de estos medicamentos. En cuidado intensivo, digamos que el esquema que yo mostré de miligramo kilo hora es para dar anestesia. En cuidado intensivo la dosis que se necesita es de sedación, por lo tanto ese esquema no aplica para ese contexto. Los que hacemos cuidado intensivo, para nosotros es claro que la sedación de los pacientes críticamente enfermos se hace generalmente de acuerdo a la respuesta, porque el volumen de distribución del paciente varía mucho. Si el paciente acaba de estar vigorosamente reanimado, puede tener volúmenes de distribución bastante altos, mientras que si el paciente está en fases diferentes, puede tener un volumen de distribución incluso normal. Y pues en el comportamiento farmacocinético en el paciente críticamente enfermo es bastante bizarro. Entonces, no generalmente se hace dosis respuesta. No es frecuente en mi país que se ceden los pacientes críticamente enfermos con propofol. El medicamento más utilizado es dexmedetomidina o benzodiazepinas, midazolam con fentanil o midazolam con remi, o dexmedetomidina remi o dexmedetomidina fentanil. Y no utilizamos propofol. Cuando utilizan propofol, yo personalmente lo usaba y varios de mis colegas lo usan en el paciente neuroquirúrgico. En las primeras horas, las primeras 24-48 horas, colocábamos sedaciones de propofol, lo colocábamos en trauma craneoencefálico, en ciertos escenarios en los cuales le vemos un aporte especial de propofol como medicamento en el tratamiento del paciente, no solamente como sedación, sino que le ofrezca algo adicional. Y un comentario que también es un poquito, espero no sonar agresivo, pero el cerebro no se relaja. Entonces, esa expresión, en general, preferimos no utilizarlo en neurocirugía, pero como apareció en su diapositiva, yo le quería comentar que no es una situación que al no ser músculo, ¿no? Ajá. Creo que entiendo pues que se refiere en general, sí, que cambia la tensión, pero no creo que sea una expresión correcta. Gracias por su comentario. Sí, en los artículos de anestesia generalmente hablan de la relajación, y para nosotros es claro que lo único que se relaja es el músculo estriado. ¿Sí? Entonces, con los bloqueadores neuromusculares, que ya ni siquiera es apto con llamarlos relajantes, sino bloqueadores neuromusculares. Sí, pero básicamente a lo que va el término, y así aparecen los artículos de anestesia en general, y es como la terminología que usamos nosotros, es a una disminución de la presión intracraneana, que sí está descrita en varios artículos, a una disminución del edema peritumoral, que pueden ser efectos positivos de la administración de propofol en el paciente neuroquirúrgico. Ok, con esta última pregunta damos por terminada esta parte y le agradecemos a la doctora Paola Pinzón el habernos atendido el día de hoy.